Hey guys, welcome! I am Mai, and in today's video I'll be sharing with you how I customized another one-of-a-kind mermaid doll inspired by the Little Mermaid series. This was actually a very exciting commission because I haven't done a Gabriella inspired doll before. But as always, I want to invite you first to subscribe to my channel, ring the bell, and follow me on my social media as MP Doll Art, where you will find more doll content. If you're ready now, well, let's start! For those of you who are not very familiar with this character, Gabriella is a deaf Latina mermaid who communicates in American Sign Language and becomes a very close friend of Ariel in the series. I began to analyze her features before choosing a head sculpt. It was a bit tricky because her face looks different in most of the reference pictures. Since the series was not a big production as the movie, I totally understand why. But as you can see, she has green eyes, dark skin, short brown hair, a pointed chin, a wide nose, and a skinny body. That's why I decided to use Elena as my base doll. And although her face sculpt is not 100% accurate, I like her skin color, big eyes, pointed chin, and lovely smile. Besides, she looks very Latin and there was no need to reroot her hair completely. I only did a partial one and had to cut her hair shorter. That bald area is where I had to add some strands of hair to recreate the bangs. Here's a picture, and as you can see, I also removed the factory paint with some acetone. Then I added black rooted eyelashes and proceeded to repaint her. I apologize because I forgot to record the repainting process, but after that I had to trim the eyelashes and then I started sculpting the mermaid top. I used epoxy clay, let it dry for 24 hours and painted it using a light pink shade to match the star accessory I sculpted as a reference to the Wish Upon a Star episode. And to make it more magical, I also added a tiny coat of iridescent varnish. It gave more mermaid vibes, in my opinion. After that, I created a satin mermaid tail with fins in pink tones. It also had organza lace at the waist, but I wanted this tail to look even more special. So I decided to sew some sequins with a laser effect to give her that unique touch. It took me some days to completely finish it, but I was so excited with the outcome. And somehow sewing sequins has a kind of relaxing effect. You can do this while watching a movie or a series, and you'll see what I mean. Remember to be very patient because that is definitely key in this process. And if you feel like it's too boring for you, try getting some sequin fabrics instead. This is really up to you. My personal advice is to have fun and experiment with different materials and techniques. I know there are other ways to sew the sequins to the fabric too, but after trying different styles, I decided I liked this one better. I love the similarity to real fish scales I get in the end, and that's why I replicated it in other mermaid tails I've done. But don't be afraid to try new things. That's the only way to discover what you like or what you don't and learn from it. By the way, I forgot to mention it, but I like to sew on the sequins after I've already sewn a small piece of Velcro on the back of the tail. It's almost the last step, because once it's fully covered comes my favorite part. And maybe you can guess it, so go ahead and write what you think is the next step. As a hint, I'll give you a word, well, actually two, but yeah, bling bling! I'm pretty sure most of you already know the answer, especially if you follow me on TikTok or Instagram, because I usually upload short videos of all the mermaid tales I've been creating during this and last year. So again, I invite you to follow me there too if you haven't done it yet. Also, if you want to see more videos explaining a specific part of the process, you can leave me a comment and I'll try to make a video to cover that. So finally, here is the tail result. I love the laser effect, it looks so magical and lovely. I wish I had one for me too. And since I want to give the doll that limited edition feel, I'll be adding some rhinestones to the fins too. I glued the bigger ones first, and then I continued adding more until I was satisfied with the amount of them. I tried to combine both light and dark pink shades, because I used the same colors for the sculpted starfish hair accessory and then tied it with some elastic thread to the doll's head. So basically at this point the whole outfit was completed. I couldn't contain myself and added more gems to the top, and decided to create a small jewelry for her that included another starfish, because why not? And I actually modified the original earrings that Elena came with, adding some sculpted seashells and tiny pink gems. Then I removed the drinking straws from the hair and tried to recreate the wavy/curvy hairstyle as best as I could. I won't lie to you, that was actually the hardest part. So here she is at her mermaid photoshoot, so happy to be swimming to her new home. I wish I had taken a picture or video of her alongside my other one-of-a-kind Little Mermaid inspired dolls.
Regardless, I'm still so excited to finally see a Gabriela mermaid doll. Let me know if you like her too in the comments. You can share this video with your friends and other Little Mermaid fans. And I'd like to ask you if you always wanted to add to your collection a Gabriela or other dolls inspired by the Little Mermaid movies or series. This is the end of the video. Please leave your thumbs up, subscribe to my channel, ring the bell for future doll videos, and follow me on my social media too as MPDollArt to see more doll content. Have a nice day and remember that magic, talent, and creativity live in you. Ahora vamos a comenzar el video en español. Sean bienvenidos, yo soy Mai y en el video de hoy les compartiré cómo hice otra sirena One of a Kind inspirada en la serie de La Sirenita. Esta fue realmente una comisión muy emocionante porque nunca antes había hecho una muñeca inspirada en Gabriela. De hecho, hasta me dio algo de nostalgia. Como siempre, antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, toques la campanita y me sigas en mis redes sociales como MPDollArt, donde encontrarás más contenido de muñecas. ¿Entonces ya me seguiste? Muy bien, ahora comencemos. Para los que no estén muy familiarizados con este personaje, Gabriela es una sirena latina sordomuda que se comunica en lenguaje de señas americano y se convierte en una amiga muy cercana de Ariel en la serie. Analicé sus rasgos físicos antes de elegir el molde de cabeza, pero fue un poco complicado porque su rostro se ve diferente en la gran mayoría de las imágenes de referencia, cosa que no me sorprende ya que la serie no fue una gran producción como la película. Así que al final terminé utilizando a Elena como mi muñeca base, y aunque su rostro esculpido no es 100% preciso, me gusta su color de piel, ojos grandotes, mentón puntiagudo y sonrisita, además de que se ve muy latina y no hubo necesidad de volverle a hacer reboot de cabello completo, así que hice uno parcial y le corté el cabello. Esa zona de calvicie fue donde tuve que agregar algunos mechones para recrear el flequillo, y así quedó. También le borré la pintura de fábrica con un poco de acetona. Luego le agregué pestañas negras injertadas y le hice repaint. Sorry porque olvidé grabar este proceso, pero después de eso recorté las pestañas y comencé a esculpir la parte superior de su top. Utilicé plastilina epóxica, la dejé secar 24 horas y después la pinté con un rosa claro para que combinara con el accesorio de estrella que esculpí en referencia al episodio Wish Upon a Starfish. Y por qué no, para hacerlo más mágico también le apliqué una pequeña capa de barniz iridiscente. Ahora sí le siento vibras de sirena. Después de eso creé una cola de tela satinada con aletas en tonos rosados. Le agregué encaje de organza en la cintura. Pero yo aún quería que esta cola se viera más especial, así que decidí coserle unas lentejuelas con efecto láser para darle ese toque único. Me tomó algunos días terminarla de coser por completo, pero me encantó el resultado, y es que de alguna manera coser lentejuelas tiene una especie de efecto relajante. Puedes hacer esto mientras ves una película o una serie y verás a lo que me refiero. Esto es de paciencia, así que si dices no hombre May, es que esto no es lo mío, te recomiendo comprarte las telas que ya traen las lentejuelas incluidas. Mi consejo personal es diviértete, experimenta con diferentes materiales y técnicas. Hay otras formas de coser lentejuelas, pero después de probar muchos estilos decidí que esta técnica me gustaba más. Además termina súper parecida a escamas reales de pescado. Así que no tengas miedo de probar cosas nuevas, ya que es la manera de descubrir lo que te gusta, lo que no te gusta y aprender de ello. Por cierto, olvidé mencionarlo, pero me gusta hacer este paso después de haber cosido un pequeño trozo de velcro en la parte de atrás de la cola para que se le pueda quitar. Es casi el último paso porque una vez que esté completamente cubierta de lentejuelas viene mi parte favorita. A lo mejor la puedes adivinar. Es más, te daré una pista para que me digas en los comentarios cuál es el siguiente paso. Así que ahí te va. Brilla mucho. Y si me sigues en TikTok o Instagram, seguro ya sabes la respuesta porque suelo subir videos cortos de todas las colas de sirena que he estado haciendo en estos años. Así que si aún no me sigues, te vuelvo a invitar a que lo hagas. Solo búscame como MPDollArt. De igual manera, si te gustaría ver más videos que expliquen alguna parte específica del proceso, puedes dejarme un comentario e intentaré grabar uno donde podamos cubrir eso. Mi intención es que en este canal de YouTube se pueda profundizar en otros temas mucho más amplios, ya que en TikTok no es posible explicar en tan poco tiempo, así que es tu oportunidad de mandarme sugerencia de temas que quieras ver. Y finalmente, después de 1000 años, les puedo enseñar cómo se ve completa. Me encanta el efecto láser súper mágico y encantador que hasta me dan ganas de hacerme una. Y como quiero darle a la muñeca ese feel de edición limitada, también le agregaré algunas piedritas en las aletas. Comencé pegando las piedritas más grandes y luego las pequeñas hasta que estuve satisfecha con la cantidad. Mezclé tamaños y tonos de magenta para que combinaran con el accesorio de estrella de mar esculpido que le hice.
después lo até con un hilo elástico a la cabeza de la muñeca. Y fue así que básicamente para este punto ya estaba completo el outfit sirenoso, pero no pude contenerme y agregué más gemas al top, además de que decidí crear pequeñas pulseritas para ella que incluyeran un dije de otra estrella de mar. Modifiqué los aretes originales de Elena agregando algunos caracolitos esculpidos y pequeñas gemas rosadas. Luego quité los popotes del cabello y traté de recrear el peinado ondulado lo mejor que pude. Bueno, no mentiré, esa fue la parte más difícil, pero bueno, me esforcé. Y aquí la tienen en su sesión de fotos bajo el mar, muy feliz de estar a punto de nadar hacia su nuevo hogar. Desearía haberle tomado una foto o video junto a mis otras muñecas One of a Kind inspiradas en la Sirenita, pero pues no importa, yo sigo emocionada de ver finalmente una muñeca de Gabriela. Dime qué te pareció esta muñequita en los comentarios. Recuerda que también puedes compartir este video con tus amigos y otros fanáticos de la Sirenita. Y antes de terminar me gustaría preguntarte si siempre quisiste agregar a tu colección una Gabriela u otras muñecas de personajes inspirados en las películas o series de Ariel. Cuéntame todo el chisme en los comentarios para que lo pueda leer. Esto fue todo por el video de hoy. No olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para futuros videos de muñecas. Puedes seguirme en mis redes sociales como MPoodleArt para ver más contenido. Que tengas un lindo día y recuerda que la magia, el talento y la creatividad viven en ti.